Un oso congelado pide ayuda, pero lo que hace a continuación un multimillonario te dejará absolutamente sin palabras. Gabriel Gabe Vaughn era un hombre que se caracterizaba por el control. Como director ejecutivo de una empresa tecnológica valorada en $1.000 millones, prosperó en el caos de las decisiones de alto riesgo, comandando salas de juntas y liderando la innovación a escala global. Pero después de años de trabajo incansable, su vida se había convertido en una confusión de correos electrónicos, reuniones y noches de insomnio. Gabe a menudo sentía que se asfixiaba bajo el peso de su propio éxito. Por eso, cuando su médico le recomendó con severidad que se tomara un tiempo libre antes de que su insomnio inducido por el estrés le causara daños permanentes, escuchó a regañadientes. Gabe eligió un lugar de retiro lo más alejado posible de su acelerada vida en la ciudad, un pequeño pueblo cubierto de nieve en el corazón de la naturaleza salvaje de Alaska. El pueblo, al que los lugareños llamaban Aurora Hollow, no había sido tocado por el ajetreo de la modernidad. Sus cabañas de madera estaban esparcidas por vastos paisajes prístinos, bordeados por imponentes árboles de hoja perenne y lagos helados que brillaban bajo el pálido sol invernal. Para Gabe, que había pasado la mayor parte de su vida rodeado de rascacielos de cristal y el zumbido constante de la tecnología, Aurora Hollow era como entrar en otro mundo. Alquiló una modesta cabaña encaramada en la orilla de un lago helado. Era una estructura sencilla, una acogedora chimenea, una mesa de madera resistente y una cama individual cubierta con gruesas mantas de lana. Gabe no tenía wifi, ni personal, ni obligaciones, solo pilas de libros y la tranquilidad de la naturaleza. Por primera vez en años, sintió la ausencia de ruido. Los 2 primeros días transcurrieron sin incidentes. Gabe pasó el tiempo caminando por la orilla helada, leyendo novelas que no había tocado en años y tratando de aprender el arte de estar quieto. Al principio, fue incómodo. Sus manos se movían con frecuencia buscando un teléfono que no estaba allí. Pero poco a poco comenzó a disfrutar del silencio. Al tercer día, empezó a sentirse inquieto. La cabaña, aunque tranquila, empezó a resultar claustrofóbica. Gabe decidió explorar más profundamente la naturaleza. Los lugareños le habían advertido que no se aventurara demasiado lejos, advirtiéndole sobre el clima severo e impredecible y los peligros de la vida silvestre. Pero Gabe, acostumbrado a tener el control, desestimó sus advertencias. Siempre se había enorgullecido de poder manejar cualquier cosa. Se puso su abrigo más grueso, guantes aislantes y botas, empacó un termo con café y un par de binoculares y se dirigió hacia el borde del bosque que bordeaba el lago. El frío era cortante, y cada respiración formaba una nube visible en el aire frío. La nieve crujía bajo sus botas mientras avanzaba con dificultad, y el sonido resonaba en el paisaje, que por lo demás estaba en calma. Cuando Gabe se acercaba a la línea de árboles, una forma oscura le llamó la atención. Al principio, pensó que era un árbol caído, con sus ramas retorcidas que sobresalían contra la nieve blanca prístina. Pero luego se movió. Frunciendo el ceño, levantó los binoculares y ajustó el enfoque hasta que la imagen se hizo más nítida. No era un árbol, era un animal. Un oso. El pulso de Gabe se aceleró cuando bajó los binoculares. El oso era enorme. Sus anchos hombros y su espeso pelaje eran inconfundibles incluso desde la distancia. Pero algo andaba mal. El oso estaba tendido de lado, sin apenas moverse. Su cuerpo estaba medio enterrado en un montículo de nieve, y su poderoso cuerpo temblaba como si cada respiración fuera una lucha. Gabe dudó. Todos sus instintos le gritaban que se diera la vuelta. Los osos eran depredadores peligrosos e impredecibles, especialmente cuando estaban heridos. Acercarse a uno podía ser una sentencia de muerte. Pero entonces sus ojos se clavaron en los del oso. Sus ojos grandes y vidriosos se encontraron con los de él, no llenos de agresión, sino de algo más, desesperación. Gabe se quedó paralizado, dividido entre el miedo y la persistente sensación de que no podía marcharse. Dio un paso cauteloso hacia adelante, luego otro. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Cada latido sonaba fuerte en el bosque silencioso. «¿Qué diablos estás haciendo, Vaughn?», murmuró en voz baja. A medida que se acercaba, el oso emitió un sonido gutural. No era un rugido, sino un ruido débil y doloroso que hizo que a Gabe se le retorciera el estómago. Cuanto más se acercaba, más podía ver la angustia del animal. Su pelaje estaba enmarañado con hielo,
Sus patas, antaño poderosas, temblaban de cansancio. Parecía como si hubiera estado atrapado en la nieve durante horas, tal vez más. Gabe se detuvo a unos cuantos metros de distancia. Su aliento era visible en el aire helado. Sabía que estaba asumiendo un riesgo. Seguía siendo un animal salvaje y un movimiento en falso podía acabar mal, pero no podía ignorar la mirada suplicante en los ojos del oso. No solo estaba sufriendo, estaba pidiendo ayuda. Escudriñó el área en busca de una razón por la que el oso pudiera estar en ese estado. Fue entonces cuando lo vio. Una trampa de acero rudimentaria parcialmente oculta bajo la nieve, con sus afilados y oxidados dientes apretados alrededor de la pata trasera del oso. A Gabe se le encogió el estómago. La trampa era vieja y brutal, del tipo que usaban los cazadores hacía décadas. Era evidente que el oso había luchado por liberarse, pero cuanto más se movía, más se le hundía el metal en la carne. La sangre manchaba la nieve debajo de la trampa y comenzaba a formarse escarcha alrededor de la herida. Gabe dio un paso atrás, con la mente acelerada. No era un experto en vida salvaje y no tenía idea de cómo abordar una situación como esa. Todo lo que tenía eran sus instintos, y sus instintos le decían que no podía dejar que el oso muriera allí. «Te has metido en algo muy serio», murmuró Gabe para sí mismo, sacudiendo la cabeza. Sacó su teléfono y se dio cuenta, con una sensación de hundimiento, de que no había señal en esa zona tan salvaje. Necesitaba herramientas, pero volver a la cabaña y regresar podía llevar horas. Y por la respiración superficial del oso, no tenía tanto tiempo. Gabe se arrodilló lentamente, con cuidado de no asustar al animal. «Oye, grandullón», dijo en voz baja, aunque le temblaba la voz. «Voy a intentar ayudarte, ¿vale?» El oso dejó escapar otro sonido débil y sus ojos se cerraron por un momento antes de volver a abrirse. Por primera vez en años, Gabe se sintió impotente. Se había enfrentado a directores ejecutivos rivales, había negociado acuerdos multimillonarios y había construido un imperio desde cero. Pero allí, en medio de la naturaleza, arrodillado frente a un animal que sufría, todo eso parecía insignificante. Tras respirar profundamente, Gabe tomó una decisión. Haría lo que fuera necesario para salvar a ese oso, sin importar el riesgo. La respiración de Gabe se convirtió en bocanadas de vapor mientras se arrodillaba a unos pocos pies del oso. Sus botas crujían suavemente contra la nieve endurecida. La respiración agitada del animal era el único sonido que rompía la inquietante quietud del bosque helado. Su enorme pecho se agitaba con cada respiración y sus ojos se abrían y cerraban agitadamente luchando contra el cansancio. La visión de la pata del oso hizo que Gabe se estremeciera. Una trampa de acero dentada había sujetado con saña la extremidad trasera del animal, sus afilados dientes cortando profundamente el pelaje y la carne. La nieve debajo estaba manchada de sangre, y se habían comenzado a formar cristales de hielo alrededor de los bordes de la herida. El oso se movió ligeramente, emitiendo un gemido gutural bajo, un sonido tan lleno de dolor que a Gabe se le encogió el pecho. Se pasó una mano por el pelo, con los dedos temblando a pesar de los guantes. «¿Qué demonios se supone que debo hacer?», murmuró en voz baja. La enorme cabeza del oso se inclinó hacia él y por un breve instante sus miradas se cruzaron. A pesar del miedo primario que se apoderó de su pecho, Gabe no pudo evitar sentir una oleada de empatía. La mirada del oso no era feroz, sino cansada y suplicante. «No estoy aquí para hacerte daño», dijo Gabe en voz alta, en voz baja y firme. Sabía que el oso no podía entenderlo, pero hablar lo ayudó a calmar los nervios. «Solo quiero ayudar». Se agachó lentamente. Cada movimiento era deliberado mientras se acercaba sigilosamente. Sus botas crujieron ruidosamente en la nieve y las orejas del oso se movieron débilmente ante el sonido. Cuando estuvo a unos pocos pies, el oso emitió un débil gruñido, una débil protesta que le provocó un escalofrío en la columna vertebral. Se detuvo y levantó las manos en un gesto tranquilizador. «Está bien», dijo en voz baja. «No voy a hacerte daño, solo mantén la calma». Extendió la mano y examinó la trampa, con cuidado de no hacer ningún movimiento brusco. El dispositivo estaba oxidado y era pesado. Sus afilados dientes de metal estaban profundamente incrustados en la pata del oso. Gabe hizo una mueca al notar que la escarcha subía por el pelaje del animal. El tiempo se estaba acabando. «Maldita sea», susurró Gabe.
dándose cuenta de que no había forma de liberar al oso sin herramientas. Buscó en el bolsillo de su abrigo y sacó su teléfono, agradecido por el pequeño milagro de una señal. Sin dudarlo, marcó el número de Hank, el cuidador local de su cabaña. «Hank, soy Gabe», dijo en cuanto se conectó la línea. «Necesito tu ayuda. Encontré un oso. Está atrapado en una trampa». Hubo una pausa en el otro extremo, luego una risa incrédula. «¿Un oso? ¿Qué diablos estás haciendo cerca de un oso? Sal de ahí». «Hank, hablo en serio», dijo Gabe, con voz aguda y apremiante. «Está herido. La trampa le está cortando la pata. Necesito que traigas herramientas, algo lo suficientemente fuerte como para sacarlo de ahí. Ahora». «Estás loco, Vaughn», murmuró Hank. «Esa cosa podría volverse contra ti». «No lo hará», insistió Gabe. «Apenas puede moverse. Ven aquí, por favor». Hank suspiró profundamente, claramente reacio. «Bien. Pero si te ataca antes de que llegue, no digas que no te advertí. Mantente con vida hasta que llegue». La línea se cortó y Gabe volvió a guardar el teléfono en su bolsillo. Se arrodilló cerca del oso, manteniendo la distancia pero sin querer irse. Los minutos transcurrieron. El frío le mordía la cara y se le colaba por los guantes. Gabe observó al oso con atención, prestando atención a cada respiración superficial y cada movimiento débil. «No estás solo, grandullón», dijo en voz baja, y su voz se oyó en el silencio. «La ayuda está en camino». Finalmente, el crujido de pasos que se acercaban rompió el silencio. Gabe se giró y vio a Hank caminando con dificultad por la nieve, con una caja de herramientas en una mano y un rifle colgado del hombro. Su rostro estaba pálido y sus ojos muy abiertos mientras contemplaba la imagen del enorme animal. «Dios mío», murmuró Hank, deteniéndose a unos metros de Gabe. «No estabas bromeando». «Tenemos que quitarnos esta trampa», dijo Gabe con tono firme. Hank dudó y miró al oso con recelo. «Esa cosa podría matarnos en segundos, Vaughn. ¿Estás seguro de esto?» Gabe sostuvo la mirada de Hank, la suya firme y resuelta. «Míralo, Hank. No es una amenaza, es sufrimiento». Hank suspiró y dejó la caja de herramientas en la nieve. «Está bien, pero si se mueve un poco, agarraré el rifle». Juntos se acercaron al oso. Hank se arrodilló con cautela junto a la trampa y sacó una palanca mientras Gabe se quedaba cerca y le hablaba suavemente al animal para calmarlo. Las orejas del oso se movieron débilmente al oír sus voces, pero no se movió. Hank trabajó con rapidez, con las manos firmes mientras introducía la palanca en las bisagras oxidadas de la trampa. El metal crujió con fuerza y el oso emitió un gruñido débil. Su cuerpo se tensó un momento antes de relajarse de nuevo. Gabe mantuvo la mirada fija en el oso, respirando con dificultad mientras en silencio le pedía al animal que se calmara. Finalmente, con un fuerte crujido, la trampa se abrió de golpe. El oso emitió un profundo gemido y liberó su pata, desplomándose en la nieve. La sangre goteaba de la herida, pero la respiración dificultosa del animal pareció aliviarse. «Es gratis», dijo Hank, dando un paso atrás rápidamente y con las manos todavía agarrando la palanca. Gabe se arrodilló junto al oso, con el corazón acelerado mientras inspeccionaba su pata. La herida era profunda, pero el sangrado había disminuido. «Todo va a estar bien», murmuró, su voz apenas por encima de un susurro. Los ojos del oso se abrieron y se encontraron con los de Gabe por un breve instante antes de cerrarse nuevamente. Por primera vez ese día, Gabe sintió un destello de esperanza. Una vez retirada la trampa, Gabe se agachó junto al oso y frunció el ceño mientras examinaba su pata herida. El daño era peor de lo que temía. Aún manaba sangre de los profundos cortes que los dientes de acero habían clavado en la carne, tiñendo la nieve de un color carmesí repugnante. La pata estaba hinchada y destrozada, y el pelaje que rodeaba la herida estaba cubierto de hielo y tierra. El pecho del oso subía y bajaba con respiraciones superficiales, y su enorme cuerpo temblaba violentamente. El estómago de Gabe se retorció de preocupación. «No sobrevivirá hasta aquí», dijo Gabe con voz firme a pesar de la inquietud que lo carcomía. Hank, que estaba a unos cuantos metros de distancia con la palanca todavía en la mano, miró fijamente a Gabe. «¿Y qué planeas hacer exactamente al respecto? Es un animal salvaje, Vaughn.
no un perro que puedas agarrar y llevar a casa. Tenemos que llevarlo a un refugio, respondió Gabe, ignorando el tono incrédulo en la voz de Hank. Hank levantó las manos. ¿Refugio? ¿Te estás escuchando a ti mismo? Estás hablando de trasladar a un oso adulto, herido e impredecible. Gabe se volvió hacia Hank con expresión de acero. ¿Viste la trampa? ¿Viste el estado en el que se encuentra? Si la dejamos aquí, morirá Hank. Lentamente. No puedo alejarme de eso. Hank miró a Gabe con una expresión que mezclaba incredulidad y respeto. «Estás loco», murmuró. Gabe no discutió. En cambio, se quitó el grueso abrigo y lo colocó sobre el cuerpo tembloroso del oso. El animal se movió levemente al sentir el contacto y emitió un gemido bajo, pero no se resistió. Gabe se arrodilló a su lado y pasó una mano enguantada suavemente sobre su pelaje enmarañado. «Está bien», dijo suavemente con voz tranquila y firme. «Te llevaremos a un lugar cálido». Hank suspiró profundamente y miró las herramientas que había traído. «Muy bien, genio», dijo. «¿Cómo planeas exactamente mover esta cosa? No es como si pudiéramos simplemente cargarla». Gabe señaló la lona que Hank había usado para transportar su caja de herramientas. «La usaremos», dijo. «Podemos hacer un trineo. Le ataremos algunas cuerdas y lo arrastraremos hasta la cabaña». «Realmente te has vuelto loco», murmuró Hank, pero no discutió más. Dejó la palanca y empezó a ayudar a Gabe a fabricar un trineo improvisado. Extendieron la lona sobre la nieve y con cuidado hicieron rodar al oso sobre ella. Su inmenso peso hacía que la tarea fuera casi imposible. Los músculos de Gabe ardían por el esfuerzo mientras él y Hank trabajaban juntos, gruñendo y esforzándose por mover al animal sin causarle más lesiones. Cuando terminaron de atar las cuerdas a la lona, ambos hombres respiraban con dificultad y tenían el rostro rojo por el esfuerzo y el frío. «Esto es lo más tonto que he hecho en mi vida», dijo Hank agarrando una de las cuerdas. «Probablemente», respondió Gabe agarrando la otra cuerda. «Pero es lo correcto». El viaje de regreso a la cabaña fue agotador. La nieve era profunda e inflexible. Cada paso era una batalla contra el viento helado y el peso del oso. Los guantes de Gabe estaban empapados, sus dedos entumecidos, pero no disminuyó la velocidad. Hank masculló maldiciones en voz baja, pero siguió el ritmo de Gabe y los dos hombres avanzaron con paso decidido y en silencio. Cuando por fin apareció la cabaña, parecía un faro de esperanza. Su chimenea expulsaba delgadas volutas de humo hacia el cielo helado, prometiendo calor y refugio. Las piernas de Gabe se sentían como plomo mientras él y Hank tiraban del trineo por la pequeña colina hacia la puerta principal. Una vez dentro, llevaron con cuidado al oso hasta la sala de estar y lo colocaron sobre un trozo de mantas cerca de la chimenea. Gabe avivó el fuego hasta que las llamas rugieron y llenaron la habitación de un calor muy necesario. Hank se quedó atrás, con las manos en las caderas, mientras observaba a Gabe trabajar. «¿De verdad estás haciendo esto, dijo, sacudiendo la cabeza. Gabe no levantó la vista mientras cogía un botiquín de primeros auxilios y una pila de toallas limpias. «Si no quisiera hacerlo, no lo habría arrastrado hasta aquí», dijo. Juntos, limpiaron la herida del oso lo mejor que pudieron. Hank trabajó en silencio, entregándole suministros a Gabe mientras aplicaba antiséptico y envolvía la pata herida con vendas. El oso se movía de vez en cuando, y sus ojos se abrían para observarlos antes de volver a cerrarse. Una vez que la herida estuvo curada, Gabe arrojó todas las mantas y toallas que tenía sobre el oso, creando un capullo de calidez. Se sentó sobre sus talones, secándose el sudor de la frente a pesar del frío que aún persistía en la habitación. «Aún no hemos salido del atolladero», dijo Hank con tono cauteloso. «Podría suceder cualquier cosa». «Lo sé», respondió Gabe en voz baja. «Pero al menos ahora tiene una oportunidad». Las horas siguientes fueron tensas. Gabe se quedó al lado del oso, vigilando su respiración y ajustando las mantas cada vez que empezaba a temblar. Le ofreció agua, que bebió con dificultad, e incluso logró darle de comer un pequeño trozo de pescado que había encontrado en su refrigerador. Finalmente, Hank se fue, murmurando algo sobre no querer quedarse allí para el inevitable caos cuando el oso se despertara por completo. Gabe apenas notó su partida,
Su atención estaba completamente concentrada en el animal que tenía frente a él. El fuego crepitaba suavemente y proyectaba sombras parpadeantes en la habitación mientras caía la noche. Gabe se recostó en el sofá. El cansancio amenazaba con apoderarse de él. Pero aunque sus ojos se volvían pesados, se negó a alejarse del lado del oso. «Lo lograrás», murmuró, su voz apenas audible por encima de las llamas crepitantes. «No te arrastré hasta aquí para nada». El oso emitió un rugido bajo, casi de satisfacción, como respuesta. Gabe sonrió levemente, sintiendo un destello de esperanza por primera vez desde que había encontrado a la criatura herida. Mientras estaba sentado allí, observando al oso respirar de manera constante, Gabe se dio cuenta de algo profundo. Por primera vez en años, sintió que estaba haciendo algo que realmente importaba. Durante los días siguientes, Gabe apenas se separó del oso. Era un proceso delicado y agotador que requería una vigilancia constante. La sala de estar de la cabaña se había transformado por completo en una zona de recuperación improvisada. Toallas y mantas estaban apiladas alrededor del oso, su enorme cuerpo acurrucado cerca del fuego crepitante. Gabe había traído un balde de agua desde afuera y lo había colocado al alcance del animal, asegurándose de que siempre tuviera acceso a la hidratación. La respiración del oso, que antes era superficial y trabajosa, se fue haciendo más regular con el paso de las horas. Sus profundos ojos castaños se abrían de vez en cuando y se encontraban con los de Gabe, que lo tranquilizaba en voz baja. «Vas a estar bien», le decía Gabe en voz baja, aunque a veces la duda le carcomía la mente. Hank lo visitaba una vez al día, entregaba suministros y controlaba el progreso de Gabe. Al principio, el hombre mayor se mostró escéptico y se quejaba de lo absurdo que era convertir la cabaña de un multimillonario en un centro de triaje de fauna salvaje, pero ni siquiera él podía negar el progreso que veía. «Eres terco, te lo concedo», murmuró Hank al tercer día, mientras dejaba una pila de toallas limpias. «Pero creo que ese oso podría salir adelante gracias a eso». Gabe no respondió de inmediato. Estaba demasiado ocupado metiendo pequeñas hojuelas de pescado en la boca del oso para convencerlo de que comiera. El oso estaba recuperando fuerzas, de forma lenta pero segura, y su pata herida, aunque todavía hinchada y vendada, no mostraba signos de infección. Al cuarto día, el oso logró desplazar su peso e intentar ponerse de pie. Gabe observó con una mezcla de asombro y alivio cómo el enorme animal se ponía de pie por primera vez. Aunque se tambaleaba y hacía muecas, logró dar unos pasos temblorosos por la sala de estar antes de desplomarse de nuevo sobre las mantas. «Se está haciendo más fuerte», le dijo Gabe a Hank más tarde esa noche, con su voz llena de tranquila satisfacción. «Seguro que sí», respondió Hank, apoyándose en el marco de la puerta. Sacudió la cabeza con una leve sonrisa. «Tienes un don con esa cosa. Nunca pensé que llegaría el día en que alguien como tú, un multimillonario de una gran ciudad, se preocupara tanto por un animal salvaje». Gabe se rió entre dientes, mostrando su cansancio. «Yo tampoco pensé que llegaría a ver el día», admitió. Cuando el oso tuvo fuerzas suficientes para moverse, Gabe tomó la difícil decisión de dejarlo ir. Se puso en contacto con un centro de rehabilitación de animales salvajes local que había encontrado a través de Hank. El centro se especializaba en tratar animales heridos y reintroducirlos en la naturaleza. Un equipo de profesionales llegó a la mañana siguiente con un tranquilizante y un vehículo de transporte. Fue una experiencia agridulce ver cómo preparaban al oso para el transporte. Gabe se arrodilló a su lado una última vez y apoyó una mano suavemente sobre su enorme hombro. «Ahora tienes una segunda oportunidad», dijo en voz baja. «Aprovéchala al máximo». El oso emitió un rugido bajo, casi como si hubiera comprendido. Gabe se apartó mientras el equipo lo cargaba en el vehículo. El sonido de la pistola tranquilizante todavía resonaba en sus oídos. Mientras el camión se alejaba, llevando al oso a la siguiente etapa de recuperación, Gabe sintió que se le quitaba un peso inesperado de encima. Había hecho todo lo que podía. La noticia del rescate se difundió rápidamente, impulsada por una publicación en las redes sociales del centro de rehabilitación local en la que se agradecía a Gabe por sus esfuerzos. Lo que comenzó como una simple historia de un oso herido salvado por un hombre decidido, pronto ganó atención nacional. Los titulares que aparecieron en los periódicos y sitios web decían:
El retiro en la naturaleza de un multimillonario se convierte en una misión para salvar vidas. Y el acto compasivo de Gabriel Vaughan inspira esfuerzos de conservación. Por primera vez en su vida, Gabe se encontró en el centro de atención no por su riqueza o su perspicacia empresarial, sino por su humanidad. La avalancha de apoyo fue abrumadora. Le llegaron cartas y correos electrónicos elogiándolo por su valentía y compasión. Gabe, siempre modesto, desestimó los elogios. «No lo hice para que me reconocieran», dijo a los periodistas durante una entrevista poco frecuente. «Lo hice porque era lo correcto». Pero la experiencia había despertado algo más profundo en él. Ver al oso atrapado y sufriendo le había abierto los ojos a los innumerables animales que se enfrentan a destinos similares debido a la negligencia humana. Gabe decidió que no podía detenerse con un solo rescate. Anunció una donación multimillonaria para las iniciativas de conservación de la vida silvestre, centrándose específicamente en la eliminación de trampas peligrosas de las áreas protegidas y la protección de las especies en peligro de extinción. Gabe también se asoció con el Centro de Rehabilitación Local para crear un fondo que proporcionaría recursos para futuros rescates y la expansión de sus instalaciones. «Salvar a ese oso fue solo el comienzo», dijo Gabe en la conferencia de prensa en la que se anunció la iniciativa. «Compartimos este planeta con tantas criaturas increíbles. Es nuestra responsabilidad protegerlas, no hacerles daño». Meses después, llegó una carta a la oficina de Nueva York de Gabe. Era del Centro de Rehabilitación de Vida Silvestre. La abrió con cuidado y leyó las palabras con una sonrisa creciente. «Estimado señor Vaughan, nos complace informarle que el oso que rescató se recuperó por completo. Fue liberado nuevamente en la naturaleza esta mañana, sano y fuerte. Sus acciones le dieron una segunda oportunidad de vida, y por eso nosotros y el oso le estaremos eternamente agradecidos». Adjuntó una foto del oso, de pie en un bosque iluminado por el sol, con su espeso pelaje reluciente y sus ojos brillantes. Gabe se quedó mirando la imagen durante un largo rato, con el pecho hinchado de orgullo y gratitud. Más tarde esa noche, mientras estaba sentado junto al fuego en su ático de Nueva York, Gabe reflexionó sobre el viaje que había comenzado en el desierto helado. La experiencia lo había cambiado de maneras que no esperaba. Le había recordado el poder de las pequeñas acciones, la importancia de la empatía y las formas inesperadas en que la vida puede recordarte lo que realmente importa. Mientras bebía un sorbo de café y contemplaba la foto del oso, Gabe sonrió. No solo había salvado una vida, sino que había encontrado un nuevo sentido de propósito en la suya.